les voy a poner uno que apareció mucho en los parciales y que es fácil de resolver. Y me parece que vamos a darle una vuelta de rosca más a este asunto, que es el de un hombre caminando. ¿Este se los hizo Marcelo sobre una plataforma? No. Vamos a ponerle No. una persona cuarentena, que estuvo en cuarentena, 100 kilos, ¿sí? Menos, no creo, un poco menos. Yo debo estar por ahí. Y esta masa de... Ahí me dicen que no, pero no sé, no me pesé, por las dudas no me peso. La masa del tablón, y acá no hay rozamiento, esto sin rozamiento. Sin rozamiento. Y la masa del tablón, ponemos, a ver, un ejemplo de... 20 kilos. Qué bienito. Y caminan un tronco o una madera apoyada sobre hielo, que acá no hay rozamiento, sin rozamiento. La persona está en un extremo y quiere caminar al otro. La pregunta es, ¿cuánto se desplaza, no? Y acá tenemos, esta es una pista de hielo que tiene un principio y tiene un fin, y acá ponemos nuestro sistema de coordenadas, X. La longitud de la tabla es la longitud de 2 metros. No sé, estoy todo con 2 metros hoy. La longitud de la tabla es de 2 metros. ¿Cuánto se desplaza? ¿Sí? ¿Se animan a hacerlo? ¿Lo vieron? Un problema que apareció bastante en los parciales y... ¿Cómo hacemos para calcular esto? Parte del reposo, ¿eh? Parte del reposo. Ahora anda bien. Gracias por el truco ese de quitarle la cámara. Claro, vos no usás cámara, ¿no? No, claro. Yo puse la cámara. Me dijeron que es muy impersonal si quito la cámara. Muy tonto también ponerla. Bueno, entonces... pero tengo la cámara del... No sé si tengo cámara o no. Bueno, creo que sí, ahí la veo prendida. Tengo esta la posición X medida. La pregunta es ¿cuánto se desplaza el hombre respecto de un borde de la tabla cuando camina hasta el otro borde de la tabla? ¿Cuánto se desplazó? Respecto del piso, ¿no? Pongamos la posición inicial, esta es la posición inicial, no me importa. Posición inicial del hombre, está en un extremo de la barra. Y evidentemente hasta acá hay 2 metros. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para resolver este tema? A ver, escucho ofertas. Que quiero saber, mi pregunta es, ¿cuánto termina desplazado el hombre cuando llega al otro extremo? ¿Cuánto se desplazó de su posición final? Esta es su posición final. Quiero saber X final menos X inicial. ¿Cuánto avanzó? ¿Se entiende el planteo del problema? ¿Cuánto avanzó en realidad? Caminó sobre una tabla, pero la tabla está patinando sobre el piso. ¿Cuánto se desplazó respecto de la orilla? Que es lo que vale, ¿no? Respecto, obviamente, caminó 2 metros. Él caminó 2 metros porque caminó sobre la tabla, caminó 2 metros. Pero la tabla también se desplazó. ¿Sí? La tabla no me quedó del mismo tamaño. ¿Me entienden, no? Esta tabla tiene que ser del mismo tamaño. Son la misma tabla, arriba y abajo. ¿Cuánto se desplazó en realidad? Obviamente se va a desplazar menos. De aquí a aquí no hay 2 metros, hay menos de 2 metros. Menos, seguro es menos de 2 metros. ¿Cómo hacemos? ¿No hay que calcular la velocidad a la que se mueve la tabla? Parte del reposo, final en reposo. Cuando llega, para. Es decir, se detiene. Velocidad final de ambos igual a 0. Velocidad inicial de ambos, es decir, de la tabla y del hombre, igual a 0. Momento inicial igual a 0, momento final igual a 0. Puede ser, ¿no? El tipo camina, llega al otro extremo y se frena. Eso no se va a seguir moviendo. ¿Por qué no se va a seguir moviendo? A ver, analicemos eso. Si él está en reposo al principio,
¿Qué fuerzas externas tenemos actuando? ¿El sistema? ¿Quién es el sistema? El hombre y la tabla, ¿no? El hombre y la tabla. ¿Qué fuerzas externas al hombre y la tabla que no sean fuerza de rozamiento entre el hombre y la tabla, normal entre el hombre y la tabla? ¿Qué fuerzas externas al sistema tenemos actuando? Ninguno. ¿Cómo que ninguna? O sea, el hombre es el peso de la tabla. Los dos pesos, el peso del hombre y el peso de la Por tabla. eso, pero más allá de eso no hay ninguna otra fuerza externa. Me querés decir no hay ninguna en la dirección X. Claro. O si querés, las fuerzas externas se cancelan, porque no hay aceleración en la dirección Y. Entonces vos me decís, no hay ninguna. Y es cierto, no hay ninguna neta, porque los dos pesos y la normal se cancelan porque no hay aceleración en Y. Es correcto lo que me estás diciendo en forma intuitiva, ¿no? En Y no hay fuerzas netas. Tenemos las fuerzas externas, pero si les preguntan, aclárenlo eso. Las fuerzas externas al hombre siempre definan bien quién es el sistema. El hombre y la tabla son peso del hombre, peso de la tabla y la normal con el piso. Una normal, no la normal entre el hombre y la normal con el piso de la tabla. Pero, ¿qué pasa? Estas son todas en I versor. Todas en I. En X no hay fuerzas externas. Con eso me alcanza. Pero además, es cierto lo que vos decís. La suma de la normal y los dos pesos me dan 0. Porque no hay aceleración en I. Entonces, el centro de masa en I se mantiene constante. Entonces, inicialmente el P del sistema es 0. Exacto. Entonces, en X, que es donde me interesa, en X, el P del sistema componente X es 0. La componente X del P del sistema es 0, inicial. Y final, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser igual. Porque no hay fuerzas actuando en la dirección X. Externas. Hay fuerzas entre el hombre y la tabla, y entre la tabla y el hombre. Está la fuerza de rozamiento estática, que cuando él mueve hay una fuerza, pero se cancelan esas dos fuerzas porque son iguales y opuestas. Entonces, final, P del sistema final, también va a ser el sistema final en X también va a ser 0. Bueno, y con esto, ¿qué le pasa al centro de masa? Si el P del sistema es 0, ¿qué le pasa a la velocidad del centro de masa? Recuerdan por la masa total, ¿no? La velocidad del centro de masa por la masa total es masa del hombre, ahora le ponemos los valores, más masa de la tabla, por la velocidad del centro de masa. Si esto es 0, esto es el P del sistema. Esto tiene que ser 0. ¿Y la velocidad del centro de masa cuánto vale? 0. Velocidad del centro de masa vale 0. Entonces, la posición del centro de masa, podría ser que la posición del centro de masa se mueve con velocidad constante, pero en este caso, como la velocidad es 0, la posición del centro, el X del centro de masa, ¿qué le pasa? Se mantiene constante. El X del centro de masa es constante. Es constante. ¿Qué quiere decir? Que es igual acá y acá. El X del centro de masa final es igual al X del centro de masa inicial. Y eso es lo que tenemos que usar. ¿Sí? Con eso calculamos todo. Con que el X del centro de masa inicial va a ser igual al X del centro de masa final. Bueno, vamos a ver cómo es el X del centro de masa. Bueno, lo único que tengo es la longitud de la tabla es igual a 2 metros. Y mi posición X yo le llamé X inicial porque no me dicen dónde ponerla. De hecho, yo pongo el origen donde quiero, pero tengo que ponerlo fuera de la tabla, porque si no lo estoy poniendo, estoy haciendo trampa, no lo estoy midiendo desde un punto fijo. ¿Sí? Así que pongo el 0 en algún lado. Y está el hombre ahí. Este es el X inicial. ¿Sí? Y acá sabemos que esto es X inicial más 2 metros. ¿Sí? ¿Dónde está el centro de masa de la tabla? De la tabla de la mitad. En la mitad. Pues sí, no dije, pero en una tabla uniforme. Entonces, el X del centro de masa de la tabla. Centro de masa de la tabla.
Acá estamos asumiendo que estamos tomando cuerpos extensos, ¿no? Pero bueno, no importa. Que está claro, este es fácil porque es uniforme, no hay problema. El centro de masa de la tabla está ahí, en el centro. Centro de la tabla. ¿Cómo calculo la posición del centro de masa ahora? Está a 1 metro, ¿no? Está a 1 metro. ¿Se entiende? Está en el centro. ¿Cómo calculo la posición del centro de masa inicial? En función de los datos que tengo. No Recuerden es que me la, den como 20 minutos porque empezamos tarde. ¿Eh? no es la masa del hombre por la posición más la masa de la tabla por la posición, Claro, la masa del hombre, el dividido la centro de masa masa del total. hombre está es una persona flaco de 100 kilos, está en la posición inicial, ¿no? Masa del hombre por la posición inicial, llamé posición inicial, te puse ahí, podría haber puesto algún número, pero la llamé posición inicial, más la masa de la tabla, que ¿cuánto le habíamos dicho? ¿20 kilos? Sí. 20 kilos por X inicial más 1 metro. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Dividido 120 kilos, que es la masa total. X inicial más 1 metro porque es la posición del centro de masa de la tabla, ¿no? No, X inicial es la posición de la persona, del borde de la tabla respecto del origen que puse. La llamé X inicial yo, le puse yo esa X No, inicial no, no sí, forma sí, parte sí, del problema. pero hablo del de la tabla, que pusiste 20 por X inicial más 1 metro. Claro, porque es este borde más 1 metro. Acá y acá hay 1 metro, ¿no? De acá a acá, porque la tabla mide 2 metros. Esto de acá es X inicial más 1 metro. ¿Está bien? Acá sería X inicial más 2 metros. ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí? Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa? Esto es dato. Bueno, esta posición del centro de masa se mantiene constante. Ahora en la situación final, ¿qué va a pasar? Este centro de masa que lo encontramos, ¿quieren darle un valor? Si les resulta incómodo ese XY, ¿quieren darle algún valor? 10 metros. ¿Lo ponemos a 10 metros al hombre del borde? Se va a ir igualmente ese valor. No es importante, pero para evitar dificultades le pueden dar un valor numérico. Ponemos 10 metros, bien lejos de la costa, así le damos lugar a que esto se desplace sin problema. 10 metros, acá le ponemos 10 metros y calculamos una posición inicial. ¿Sí? Pongamos 10 metros, así no les queda, pueden calcular un número. ¿Cuánto da eso? ¿Pueden? Sí, Profe, esos 10 metros son 10 metros respecto al origen, claro, ¿no? respecto al origen. Ah, Esto los puse yo. Nadie me dijo que había 10 metros. Yo puse mi 0 a 10 metros de la tabla para darle lugar. De acá a acá son 10 metros. Pero eso lo puse yo y no tiene que depender de esos 10 metros la resolución del problema. Por eso le había puesto XY. Porque ese XY se me tiene que ir. ¿Sí? Pero a veces para hacer la cuenta resulta más fácil que dé un número y no una función de algo que después se me va a ir. Total, se me va a ir. Podemos darle 10 metros sin perder generalidad perfectamente. Le podemos dar 10 metros. No hay problema. Bueno, en este caso, ¿cuánto da esto? Me queda 10 por 100, me da 1000, 20 por 11, uy, qué sé yo, 20 por 11, 20 por 11, Da 1220 dividido y, 120, ¿no es? sí, ¿y eso cuánto da? Ni idea. Nada, se me da cuenta. 10,2. Dividido 120, ¿sí? Me dijiste 10,2, no, 8,51 me da. ¿Cómo no sacaste 10,2? Ah, hice mal la cuenta yo, ¿no? 100 por 10 es 1000. ¿Qué hice? Más 20 por 11 dividido 1220 dividido 120. Ahí está. 10,17. Vamos a ponerle algún dígito más por las dudas.
10,17 metros. ¿Sí? Esa es la posición del centro de masa. Es decir, fíjense que está a ¿cuánto de este origen, de XY? ¿A cuánto está de XY, de los 10 metros? Está a 0,17 metros, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven ahí? El centro de masa está a 0,17 metros del hombre. ¿Qué pasa cuando el hombre se desplazó hacia el otro extremo? Esa posición, ese 10,17 metros se va a mantener constante. Entonces, ¿cuánto va a valer 10,17? Bueno, si lo cambio de color, quiero que cambie de color, si no, no hubiese hecho todo esto. 10,17 metros también va a ser el centro de masa final. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué va a pasar con la posición final? El hombre va a estar acá, la tabla se va a haber desplazado, y esta distancia sigue siendo esta distancia de aquí a aquí sigue siendo 0,17 metros. ¿Estamos de acuerdo? Porque el hombre fue a parar al otro extremo. Y el centro de masa respecto de este origen, este es el 0, el centro de masa de aquí a aquí, ¿cuánto hay? Del origen hasta el centro de masa, ¿cuánto hay? 10,17. 10,17. Ya está resuelto el problema, ¿no? ¿Cuánto avanzó el hombre? Mírenlo. Vamos de vuelta. Inicialmente, voy a volver a dibujarlo, aunque detesto esto. Inicialmente estaba acá. El hombre, a ver si lo ven, está resuelto sin hacer más cuentas. El hombre acá y acá estaba el centro de masa. Cuando avanzó, el centro de masa se quedó fijo y el hombre pasó a estar aquí y el centro de masa sigue estando aquí. Pero fíjense que esta posición del centro de masa es igual a la posición del centro de masa respecto del hombre, no cambió porque el hombre está en el otro extremo, justo. Y esto es una posición simétrica. ¿Cuánto avanzó el hombre? De aquí a aquí hay 0,17 metros. Y de aquí a aquí hay 0,17 metros. ¿Cuánto avanzó? ...0,34 metros. El desplazamiento total, que es justamente la posición del centro, avanzó 2 veces la posición del centro de masa respecto de uno de los orígenes, del borde, que es 0,17 metros. Eso no depende de donde yo puse el origen, que lo puse a 10 metros. ¿Sí? Es 0,34 metros. Y es simplemente cómo plantearlo. Podría haber puesto todo y haber recalculado todo, pero me parece que es más claro hacerlo así. Yo acá podría haber propuesto que el hombre, la posición del centro de masa se mantiene constante y acá hubiese dicho, el X final del hombre por 100 kilos. Después tengo más los 20 kilos por el X final del hombre menos 1 metro, que es la posición del centro de masa de la tabla, dividido 120. Y acá calculaba, esto igual a 10,17, y acá calculaba la posición final del hombre. Y la posición final, esta posición final que sacan de acá, les va a dar, X final, le va a dar ¿cuánto? 10,34. Entonces, si hacen X final menos X inicial, le da 0,34. Hagan la cuenta ustedes, fíjense, pero les va a dar eso. Porque esto lo igualan a la posición, ¿sí? Lo pueden hacer en forma analítica, planteándolo, pero también lo pueden pensar un poquito más. Ver, bueno,
pensarlo un poquito más. Tienen que graficarlo mentalmente y en papel y ver, manteniendo el centro de masa fijo, a dónde van a parar el resto de las partes. Y les va a resultar mucho más fácil viéndolo así, pero también lo pueden hacer analíticamente, si lo plantean bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Les pido hacer un ejercicio antes de que se vayan. Si tienen a mano una cuchara, ¿tienen a mano una cuchara todo el mundo? ¿Me ven a mí? Ahora dejo de presentar. Sí, te estamos viendo. Ahí la busco. A ver si busquen una cuchara. Algo irregular. Les pido algo irregular para... Ahí me veo yo. Una cuchara, voy a buscar una cuchara. Flor de cuchara. Quiero que calculen y que dibujen en la cuchara con algún, bueno, que la calculen, que me digan dónde está el centro de masa. ¿Cómo podemos hacer para calcular la posición del centro de masa de este objeto? La masa necesitaríamos una balanza, pero la pregunta es, ¿podemos medir la posición del centro de masa de este objeto? ¿Y cómo? ¿Cómo se les ocurre? Si busco balancearla en el punto que me quede igual, no sé, el centro de masa. Sí, y ahora después eso lo vamos a ver la clase que viene, pero eso es correcto, ¿no? Si yo pongo algún método, de alguna manera, pongo con alguna cosa, trato de que esto no se mueva, el punto de aplicación tiene que ser el centro de masa. Después vamos a ver por qué. Pero el punto de aplicación tengo que hacerlo sobre el centro de masa. En esa posición tiene que estar el centro de masa. Y esto se queda estable. Bueno, eso es interesante. Y es parecido al problema que tenemos con el hombre, si se fijan, después vamos a hacer las cuentas de por qué es esto. Pero bueno, hagan la prueba, pueden localizar la posición del centro de masa buscando el equilibrio. De hecho, cuando ustedes se paran, el peso tiene que estar alineado con el centro de masa de ustedes, si no se caerían. Es la misma idea, si no se caerían. Si ustedes no logran, y les hago otro problema más que pueden hacer, a ver si se animan. Yo no sé si llego, tengo un lío de cosas acá. Pero si ustedes se ponen contra una pared, hagan este ejercicio, pónganse contra una pared, apóyense contra una pared, a ver si se animan todos a hacer esto, y bien apoyados contra la pared, voy a correr. A ver. Aquí tengo... La pared parece ser que no está tan cerca. Tengo una silla. Bueno, si ustedes se apoyan contra la pared, la pierna de apoyo de ustedes bien apoyada contra la pared completa, es decir, completamente todo el cuerpo apoyado de pie al hombro, apoyado sobre la pared, y traten de levantar la otra pierna, no la de apoyo, sino la otra pierna. Y díganme si pueden mantener el equilibrio. No, si yo lo hago acá, levanto una pierna, me quedo parado en una pierna, ¿no? Si ustedes, bueno, me estoy parado en una pierna. Pero si tengo todo el cuerpo alineado, es decir, del hombro hasta el pie alineado contra la pared, van a ver que no pueden mantener el equilibrio con una sola pierna. Hagan la prueba y después traten de explicarme, la clase que viene vemos por qué es eso. No hay forma. Traten, se caen. ¿Sí? Si alinean todo el cuerpo, bueno, tengo que apoyarme, porque me caigo, no hay forma. Levanto el pie, pero me caigo. ¿Trataron de hacer algo de esto? ¿Están escribiendo? Me Sí, caí. no hay forma. Pero lo pueden poner como una prenda, ¿no? Traten... no hay forma de que no se caiga. Parece una pavada, ¿no? Porque
¿Qué les cambió? Son unos pocos centímetros ese desplazamiento. Después vamos a ver por qué eso pasa. Suena raro, ¿no? Pero bueno, es así. Uno no toma conciencia de que está alineando el centro de masa con la posición de los pies y queda en el centro. Cuando eso no pasa, cuando uno prohíbe que eso pase, se cae. Bueno, buena semana. Nos vemos el jueves. Y cualquier consulta. Y el problema que me decía, ¿quién decía el problema ese que tenía? Yo perfecto, lo encontré, no sé si tiene. Bueno, dale, Cocinar. tenemos un minuto más. Le presento. Presente. Quito la cámara, así. Chao, gracias por la clase. Chau, chau. Gracias. Ahí se ve, profe. A ver, problema parcial. Yo todavía tardo en verlo. Pará, porque no lo veo, pero... Ahí está. Ahora sí lo veo. Dice, una partícula tiene una aceleración en función del tiempo. Lo voy a copiar. Sí. Y ahí lo hago. Una partícula tiene una aceleración en función del tiempo. Es 1,A igual a 1,6 en I menos 1,3T en J. Y eso es metros sobre segundo cuadrado. Bueno. Se conoce que la velocidad a tiempo igual 0 es... Bueno, la velocidad a tiempo igual 0 es menos 4,1 en I más 1,2 en J. Calcular la componente normal de la aceleración en el instante 2,7 segundos, en t igual a 2,7 segundos, expresa el resultado en unidades del sistema internacional y redondea 2 cifras decimales. ¿Por qué dicen 2 cifras decimales? Bueno, deje el resultado con 2 decimales. Perfecto. Lo dejo de presentar, profe, así lo puedo ver. Ahí presento yo. A ver si presento yo. Bueno, ¿cómo? Ahí se ve. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Y esta es la velocidad. Primero, integrar la aceleración. Claro, porque esta es la velocidad en un instante. Necesitamos para sacar la velocidad para todo tiempo, porque para la aceleración normal va a ser la velocidad en 2,7 al cuadrado, el módulo de la velocidad al cuadrado, dividido el radio de curvatura, ¿no? Sí. De alguna manera. O necesitamos... O restando la aceleración en el instante 2,7 menos la tangente. Claro, exactamente. O también necesitamos, o la aceleración normal va a ser el módulo de la aceleración, es decir, vamos a ponerle sin la rayita, es la aceleración al cuadrado menos la aceleración tangencial al cuadrado en ese 2,7, ¿no? En ambas en 2,7. Raíz. Esa es la aceleración normal. ¿Sí? Esa es otra. ¿Se ve ahí, Aide? Sí, sí se ve. Bueno, y la aceleración en 2,7 la podemos calcular fácil, es reemplazar 2,7 ahí. Nos faltaría la aceleración tangencial en 2,7. Para la aceleración tangencial en 2,7 necesitamos la velocidad en 2,7, ¿no? Porque la velocidad es la que me marca la trayectoria. Entonces, Sí. para esto necesitamos integrar, como ahí bien nos decía, la velocidad en t menos la velocidad en 2,7. ¿Sí? Voy a escribirlo en general, a ver si se... En 0, ¿no es? En 0, sí, o es lo mismo, claro. Bueno, vamos a ponerlo. Entonces tenemos la integral de la aceleración
respecto del tiempo vamos a poner entre 0 y 2,7, que es lo que nos interesa, ¿no? 2,7 segundos, no pongo las unidades. Esto va a ser igual a la integral de la velocidad, de la aceleración nos da la velocidad en 2,7 menos la velocidad en 0. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esto de acá Sí. es como si fuese la derivada de la velocidad. ¿Sí? Es la velocidad final menos la velocidad inicial. Bueno, y esto lo podemos integrar. ¿Sí? Pues lo tenemos. Esto de aquí, la velocidad en 0 la tenemos. Y toda esta integral es 1,6 1,6 por t entre 0 y 2,7 en i y menos 13 t cuadrado sobre 2. Profe, creo que estaba dividido en partes, creo, ¿Cómo? en cartesiano. ¿Puede volver donde estaba escrita la aceleración? Sí. Ahí. Creo que era, porque yo también tenía el mismo ejercicio, era 1,6i menos 1,3t en j, creo que Era era. 1,6 en i menos 1,3. No, estaba en cartesiano, no en intrínseco. Tenía eje Y, eje en X, eje en Z y eje en Z. A ver, ¿me la podés poner? La que yo vi, la que mostró Aide, Sí. tenía 2 coordenadas. Ah, a mí me tocó el de 2 coordenadas. Capaz a él le tocó diferente. Yo tenía 3. Bueno, es la Lo misma querés idea. pasar. Si Pero el querés. tuyo era 13t, Aide. Era como tú lo escribís: 1,6 en I menos 1,3 T en J. Y nada más. Nada más. ¿Sí? Después, si querés, subilo el tuyo. ¿Quién habla ahí? Yo, Jorge. Jorge. Después subilo al campus. Sí, después lo subo. Bueno, entonces queda 1,6. Bueno, todo integramos, me queda 1,6 por t en i menos 1,3 por t cuadrado sobre 2. 1,3 por t cuadrado, 1,3 por t cuadrado sobre 2 en j. Y esto evaluado entre 0 y 2,7. Entonces, la velocidad vector en 2,7 menos la velocidad en 0, que la velocidad en 0 me la habían dado, es menos 4,1 en i más 1,2 en j, menos 4,1 en i más 1,2 en j. Esto es igual a esa diferencia, y esto me da 1,6 por 2,7 en i menos 1,3 sobre 2 por 2,7 al cuadrado en j. Si pasamos esto sumando de aquel lado, todo cartesiano, tenemos la velocidad en 2,7. Con la velocidad en 2,7 tenemos también es esto, ¿no? Es esto sumando para allá, tenemos la velocidad en 2,7. Con la velocidad en 2,7 podemos calcular el versor tangente. El versor tangente Sí. Es la velocidad en 2,7 dividido el módulo de la velocidad en 2,7. 2,7. Y esto es el versor tangente. ¿Sí? Sí. Entonces, con el versor tangente y la aceleración, ahora necesitamos la aceleración en 2,7. La aceleración en 2,7 es 1,6 en i menos 1,3 por 2,7, pero, ¿por qué me sale así? 2,7... 2,7 en J. Hay que hacer esta cuenta, ¿no? Por 2,7 en J. Esto me da la aceleración en 2,7. Si yo tomo la aceleración en 2,7 y
la multiplico por el versor t, obtengo la aceleración tangencial en 2,7. Y la aceleración, y bueno, con la aceleración tangencial y la aceleración obtengo la aceleración normal, de esta manera. Una vez que tengo la aceleración tangencial en 2,7 y la aceleración 2,7, obtengo la aceleración normal calculando el cuadrado. Sí, Medio largo de cuentas, pero más o menos se entendió el procedimiento. sí, lo entendí perfecto. A ver si ahí lo pongo todo junto, si se ve todo junto. Jorge, ¿te quedó más o menos claro esto? Era así el problema que... O sea, el procedimiento es el mismo, pero yo con tres coordenadas. Con tres coordenadas. Es más largo porque tenés una coordenada más. Claro. Pero sería Sí, lo exactamente lo mismo. Esta es una de las maneras de hacerlo. mismo. Sí. Muchas gracias. Sí, decime. No, que ya se entendió. Sí. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Bueno. Muchas Sí, decime ahí. Muchas gracias, profe, también lo entendí. ¿Sí? ¿Querés hacer la cuenta, después subirla? Fíjate si está bien. Tenés las respuestas ahí, ¿no? Las tenés por ahí dando vueltas, así que sabés Sí. vas a saber si te da bien o no, te vas a dar cuenta. Profe, ahí cuando... Ah, no tuvo que... En JJ... No tuvo que hacer producto escalar entre... Sí, acá. Acá hice producto escalar para sacar la aceleración tangencial. Sí. Y ahí en velocidad a los 2,7 segundos. En la velocidad en 2,7 segundos tuve que... Bueno, primero la calculé, ¿no? Pasé esto, voy a borrar esto de aquí. Pasé eso sumando de aquel lado. Si querés lo pongo un poco más claridad. Es este número, hay que calcularlo. Es 1,6, 2,7 en i, menos 1,3 por 2,7 al cuadrado sobre 2 en j, más menos 4,1 en i, más 1,2 en j. Es decir, esto me da un vector. Si quiero el versor tangente, tengo que tomar la velocidad de esta que calculamos, que da un vector, ese vector de ahí, en 2,7, y dividirla por su módulo. Es el cuadrado de las componentes. Y con ese versor t, voy aquí y calculo la aceleración tangencial en 2,7. Sí, se entendió. Podrías calcular con el versor t, podrías calcular la perpendicular al versor t y encontrar el versor normal. En dos coordenadas es fácil. Invertís las coordenadas y cambiás el signo y ya está. Y no importa si te da el normal o el menos el normal, porque sabes que la aceleración normal siempre va a ser positiva. Así que multiplicás por el normal y te da directamente la aceleración normal. Por eso hay varias formas de calcularlo. Claro. Sí. Bueno, profe, lo entendí perfecto, gracias. Bueno, hasta el jueves. Muchas gracias. No, de nada.